oportunidad de estar una vez más acá, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable para con nosotros. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque ahora podemos decir que somos hijos tuyos, Padre. Gracias porque tu palabra ha entrado en nuestra vida cada día más y más, Señor. Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Y aun cuando hemos sido pecadores y fallamos día a día, a cada momento, tú sigues diciendo: aquí estoy. Señor, permite que esta mañana la palabra pueda entrar en nuestra vida y podamos arraigarnos y afianzarnos cada vez más y más a tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por la evangelización mundial, Señor, te pedimos por aquellos que están dando su vida en este momento por el Evangelio. Padre, por aquellas personas, aquellos equipos que están corriendo, Señor, con la evangelización mundial. Padre, abre puertas, Señor, y que cuando las personas se acerquen a esos lugares, a los seminarios, tu palabra pueda entrar en ellos, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Y esta mañana te pedimos, Señor, por nuestras familias, te pedimos, Señor, por nuestro hogar, y te pedimos principalmente, Señor, que tu palabra no sea parte de nosotros jamás. Te damos toda la gloria y honor a ti, Señor. Te damos todo el honor a ti, Padre. Quiero levantar mis manos. Mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
como tú, nadie como tú. Tu nombre es Cristo, Jesús es el Cristo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino es así claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y adelanto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Oh, y su nombre santo es. Su nombre santo es. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más.
y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ya está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, sea la gloria y el poder, al que vive para siempre. Oh, sea la gloria, la honra y el poder. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que los pies de Cristo. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Tu pueblo dice santo, santo, santo es el Señor. Tú eres el primero, tú eres el postrero,
el ungido mi Señor, eres tú Jesús el Cristo. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Tú eres santo. Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos a este espacio donde compartimos el Evangelio, la palabra del Señor. Agradecemos al Señor porque nos permite estar de pie delante de Él esta mañana. Queremos informar a todos los hermanos de Iglesia de Cristo Jiré de acá de Mazatenango, Guatemala, que estaremos reaperturando nuestras reuniones presenciales a partir del día domingo 15 de noviembre, para que lo tomen en cuenta. Domingo 15 de noviembre, pero lo haremos respetando los protocolos establecidos por el gobierno. Para ello vamos a tener 2 servicios únicamente el día domingo. El primero de ellos será de 7:30 a 8:30 de la mañana y el segundo será de 9 a 10 de la mañana. Usted puede elegir uno de los 2 horarios a los cuales venir, ya que no podremos recibir a todos en un mismo horario. Para ello estaremos entregando números con determinado color para cada uno de los servicios. Estos números estarán disponibles acá en el templo a partir del día domingo 8 de noviembre. A partir del día domingo 8 usted puede pasar acá al templo y acá con los hermanos le podrán entregar un número para que usted pueda asistir a uno de estos 2 servicios. Así que queremos hacerlo todo de manera ordenada. Nos estamos terminando de preparar, así que le invitamos a que venga a recoger su número a partir del domingo 8 de noviembre, porque comenzamos con la reapertura de nuestros servicios presenciales el domingo 15 de noviembre. Así que les estamos haciendo la invitación para que tomen en cuenta este proceso que estaremos siguiendo. Vamos a ir a la palabra esta mañana y quiero abrir la escritura en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 9. 2 de Corintios 4, 6 al 9. Saludamos a todos los hermanos que nos siguen a través de esta plataforma. Les invitamos a que nos digan de dónde nos sintonizan, desde dónde nos están siguiendo, y eso nos ayuda a entender hasta dónde este mensaje pueda estar llegando y cómo podemos edificar la vida de los discípulos de la evangelización mundial y aquellos que están recibiendo el evangelio también a través de esta plataforma. 2 de Corintios 4, versículos 6 al 9 dice de la manera siguiente: Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús Cristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Quisiera invitarles a que oráramos en este momento. Padre, te agradezco, Señor, la oportunidad que me da de estar, Señor, delante de ti en este momento y poder, Señor, llevar tu palabra, Padre, a los corazones que la reciben. Te doy gracias por cada una de esas personas, Señor, que en los diferentes países, Señor, de Latinoamérica y de otros continentes nos reciben, Señor, a través de esta plataforma. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor del cielo, y te pedimos, Padre, que nos guíes
con la guianza que solamente tu Santo Espíritu nos puede dar, Señor, a través de esa gracia, la revelación, la sabiduría, el entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos, Padre, para poder encontrarnos contigo cada día a través del bendito Evangelio que tú nos has revelado. Ese Evangelio que trata de Jesús como el Cristo, Señor, a quien reconocemos como Señor y Cristo de nuestras vidas. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti. Te pedimos que nos guíes, Señor, en esta revelación de tu palabra, Padre, para que nos podamos encontrar con el Evangelio que tú nos has entregado, Señor, a través del cual podemos cobrar vida cada día, Señor, del cielo sobre la tierra. Oramos, Señor, para que este sea un tiempo donde tu palabra pueda correr y así como el agua cae, Señor, sobre la tierra y hace, Señor, que se moje y pueda ser fértil, de igual manera, Señor, que tu palabra venga, Señor, sobre la buena tierra y que la moje y que sea fértil, Señor, para que dé fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1, Padre, según tu voluntad. Oro, Señor, para que este momento de tu palabra sea un tiempo, Señor, donde tu Santo Espíritu abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, Señor, y nos ilumine, Padre, para poder entender profundamente qué significa, Padre, que Jesús es el Cristo para nosotros. Ponemos todo delante de ti, Señor. Ponemos, Señor, toda circunstancia delante de ti, Padre eterno. Oramos, Señor, por la hija de los hermanos Torrivía allá en Chile, Señor del cielo, la ponemos delante de ti. Ponemos, Señor, esa salud de esta niña delante de ti, Padre. Oramos por ella, Padre, para que tu gracia esté con ella en estos momentos también y que tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, se cumpla, Señor, en la vida de esta niña, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo, oramos, Señor, todo. Amén y amén. Quiero esta mañana hablar sobre una pregunta que las personas normalmente hacen en su vida. Y muchas personas se preguntan por qué tenemos tantos problemas en la vida. ¿Por qué es que hay tanto problema en mi vida? Muchas personas se preguntan de esa manera. ¿Por qué es que nosotros no podemos salir de estos problemas? ¿Y por qué es que cada día hay más problemas? O los mismos creyentes que van a los templos dicen que tras de una les viene otra y que no han terminado de salir de un problema y ya tienen otro problema en la puerta. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cuál es la causa de los problemas de la vida del ser humano? Aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice que Dios mismo dijo que hubiese luz en medio de la oscuridad. Y exactamente Pablo se está refiriendo a Génesis capítulo número 1, versículo 3 al 5. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz en medio de la oscuridad, y entonces la luz pudo separar la luz de las tinieblas. Entonces Pablo está hablando desde el momento de la creación, pero dice también Pablo que hizo que esa luz que él anunció desde el principio ahora pueda brillar en nuestro corazón. Esa luz que él anunció desde Génesis 1, 3 al 5, ahora puede brillar en nuestro corazón. Esa luz de la cual Dios habló en el momento de empezar toda la creación y separar las tinieblas de la luz, esa misma luz es la luz que brilla ahora en nuestro corazón con un propósito. Y dice Pablo, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús Cristo. Es que resulta que esa luz primigenia, esa luz de la cual habla Génesis 1, trata de este Jesús como el Cristo. Nos anuncia a ese Jesús, Cristo, que un día va a venir. Pablo dice en el verso 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Ahora tenemos nosotros esta luz que brilla en nuestro corazón. Es decir, Cristo brilla en nuestro corazón. Esto significa tener el Evangelio. Cuando Cristo empieza a brillar en nuestro corazón. Y Pablo está diciendo, ahora nosotros tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero Pablo continúa diciendo, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Es decir, tenemos problemas. Hay problemas. Aunque estemos acá y tengamos el Evangelio, Pablo está diciendo, seguimos siendo vasijas de barro que contienen este gran tesoro.
Esto deja bien claro que nuestro gran poder, o sea, esa luz que tenemos, ese evangelio que se nos ha dado, ese gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Tenemos que entender claro lo que Pablo está diciendo acá. Versículo 8. Él habla de los problemas que está enfrentando. Él habla de cómo el ser humano tiene problemas. No importa si ya tiene el evangelio o no tiene el evangelio, claro que el ser humano va a enfrentar problemas todos los días de su vida. Y claro que podría preguntarse por qué tenemos tantos problemas. Pablo dice en el versículo 8, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Acaso Pablo no tenía el evangelio? Claro que sí. Y está diciendo que por todos lados lo están presionando las dificultades. Pero lo más grande que Pablo está diciendo no es que haya dificultades, sino que él dice, pero no nos pueden aplastar. Es decir, pueden haber dificultades, pero no nos van a aplastar. Pablo dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Es decir, no importa lo que esté sucediendo, no importa aunque estemos enfrentando muchos problemas o muchas dificultades, no caeremos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando esa luz del evangelio está en nosotros, en nuestro corazón, aun cuando seguimos siendo frágiles, vasijas de barro, y podamos enfrentar dificultades, aunque enfrentemos persecución, aun cuando seamos derribados, dice el apóstol Pablo, no seremos destruidos. ¿Por qué? Porque el evangelio está en nosotros. Entonces, ¿será que es importante tener el evangelio en nuestra vida? Claro que sí, porque el ser humano tiene un montón de problemas. ¿Y por qué vienen problemas a su vida? Bueno, por muchas razones pueden aparecer ciertos problemas, pero hay una causa principal por la cual vienen todos esos problemas a la vida del ser humano. Satanás ha oscurecido entonces el entendimiento del ser humano para que no pueda entender lo espiritual. Satanás ha oscurecido el evangelio para que el ser humano no pueda en realidad entender el evangelio. Satanás se ha encargado de poner una cortina encima del entendimiento del ser humano para que no se le aclare esta luz de la gloriosa noticia de el Cristo. Entonces podemos ver que cuando lo espiritual está bloqueado en la vida del ser humano, en realidad no le queda otra alternativa al ser humano que morir espiritualmente. Cuando lo espiritual no está abierto y Satanás se ha encargado de cerrar el entendimiento de la gente para que no puedan entender el evangelio, aun cuando oyen la predicación, aun cuando leen la Biblia, de verdad no pueden entender el evangelio. Así es. Si lo comparásemos con algo más, por ejemplo, si nos tocara beber agua contaminada y no nos damos cuenta que está contaminada y la podemos beber creyendo que está limpia, pero está contaminada, o no pudiésemos comer como lo hacen normalmente las personas. Entonces tal vez comeríamos otras cosas, pero no podríamos comer normalmente como lo hacen todas las personas. ¿Por qué? Porque lo espiritual está bloqueado. O tal vez estuviésemos respirando aire contaminado con algún componente mortífero como el cianuro, por ejemplo, o que nos bloquearan el oxígeno al respirar. Entonces no nos queda otra opción que secarnos, de morir espiritualmente. Así es esto con lo espiritual. Así es el evangelio cuando Satanás bloquea el entendimiento de la gente. Aunque puedan estar oyendo, aunque puedan estar leyendo, en realidad no pueden llegar a entender el evangelio. Nosotros conocemos que la Biblia habla del problema espiritual que toda la humanidad tiene. Ese problema que tiene tres raíces: Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Ese es el problema espiritual y esa es la causa en realidad de todos los problemas. Entonces, si yo no creo eso, yo no puedo resolver el problema espiritual. Yo puedo tener argumentos en contra de lo que la Biblia dice, en contra del problema espiritual, y entonces no creerlo. Y al no creerlo, automáticamente yo estoy cerrando toda respuesta de Dios para mi vida. Entonces es muy importante entender ese problema espiritual. Si yo no creo que tengo ese problema, no lo puedo resolver. Y entonces no me queda otra opción que morir espiritualmente. Necesitamos entonces volver al pacto. Y siempre me gusta aclarar que el pacto es la palabra de Dios, no es otra cosa. No es algo que yo pueda hacer con mi esfuerzo humano.
no es una obra que yo esté haciendo, no, el pacto es volver a la palabra de Dios, el pacto es la palabra de Dios, así que necesitamos volver al pacto, necesitamos volver a la palabra del Señor. Todos tenemos argumentos en nuestras vidas, claro que sí, y esos argumentos dirigen nuestra forma de vivir, pero la Biblia dice que no dependamos de nuestro propio entendimiento. La Biblia nos dice que dependamos de la palabra del Señor. Hoy muchas personas interpretan a su antojo lo que la Biblia dice y la interpretan como ellos quieren. Así que esa es la manera en que ellos llegan a creer y viven su vida de fe. Es que yo creo que esto es lo que Dios dijo aquí, pero en realidad no son guiados por el Espíritu Santo, no son guiados por el Evangelio, y entonces interpretan la Biblia a su propia conveniencia. Algunos versículos les interesan y los jalan y los ponen, y otros no les interesan porque afectan lo que dicen o lo que piensan o lo que creen o lo que argumentan, y entonces desechan esos versículos. La Biblia dice que debemos confiar en Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y que debemos buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Entonces seremos guiados por Dios. Solo de esa manera podemos ser guiados por Dios, y Él nos va a mostrar el camino que debemos tomar. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que el ser humano tiene dificultades. Él mismo está diciendo que lo rodean las dificultades, pero que de todas maneras él no va a ser detenido por esas dificultades. Por favor, no crean que ya lo saben todo. Por favor, no piensen de esa manera. No pretendan ya haberlo entendido todo, porque en el momento que alguien llega a creer que ya lo sabe todo y que ya sabe todo el Evangelio, entonces se vuelve una religión más. Es que en realidad debemos anhelar conocer a Jesús como el Cristo cada día más y más por el resto de nuestra vida. Debemos anhelar el Evangelio entrando a nuestra vida. Necesitamos esa palabra, necesitamos ese pacto, necesitamos volver al pacto y no caminar de acuerdo a nuestros argumentos, de acuerdo a nuestros criterios, sino que de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy mucha gente pregunta, ¿por qué tenemos tantos problemas? Mucha gente se hace esta pregunta: ¿por qué hay tantos problemas en mi familia? ¿Por qué hay tantos problemas en mi vida? Pues, pero en realidad ellos no quieren volver a Dios. Ellos saben que tienen problemas y quieren encontrar una respuesta a esos problemas, pero no quieren volver a Dios. Ellos anhelan que se resuelva todo, pero no quieren volver a Dios. Y entonces, ¿por qué la gente tiene tantos problemas? Si vemos hoy, la familia sufre cuando estamos separados de Dios. Esta es la causa. Es que el ser humano quedó separado de Dios, y entonces separado de Dios la familia va a sufrir. Esto es así, naturalmente, es así. O sea, no se puede cambiar esta realidad. El ser humano sufre porque está separado de Dios. ¿Por qué es esto así? Es que cuando no nos dirige Dios, alguien más lo hace. Claro que sí. Cuando no nos está dirigiendo el Señor, alguien más lo está haciendo, y ese alguien se llama Satanás. Entonces Satanás hace que sufra el matrimonio, que sufran los hijos, que sufra la familia, y entonces hay sufrimiento constante. ¿Por qué razón? Porque estamos separados de Dios. Y esto es porque nos separamos de Dios, nos quisimos apartar de Dios y caminar en nuestros propios criterios, en nuestros propios caminos, en nuestros propios argumentos. El Salmo 73, versículo 27 dice: los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Los que lo abandonen van a perecer, porque Él mismo destruye a los que se alejan de Dios. Entonces, ¿qué tan grave es estar separado de Dios? No, bueno, si tú crees que no es tan grave, está bien, es tu argumento, es tu criterio, pero la Biblia sigue diciendo que es muy grave estar separado de Dios, que hace que el ser humano sufra en todas las áreas de su vida y que no pueda sostenerse ante esas adversidades. Pablo decía que él tenía esas dificultades, pero que esas dificultades no lo podían destruir, que no lo podían hacer caer en la desesperación. ¿Por qué? Porque Pablo se había encontrado con el Evangelio. En realidad, después de la creación, es la familia donde más se evidencia el problema espiritual. Esa es la familia. Adán, por ejemplo, se enseñoreó de Eva. El hombre se enseñoreó de la mujer. Y también los padres se enseñorean de los hijos. Así que todos sufren. Todos están sufriendo hoy por causa de que quedamos separados de Dios. Pregúntese por qué se separan los matrimonios.
¿Por qué, aunque sean apóstoles, aunque sean pastores, hay divorcios? ¿Por qué se separan? ¿Por qué no pueden vivir en armonía? ¿Por qué, aunque hablan de la Biblia, aunque predican de la Biblia, terminan separados como matrimonio? Yo pregunto, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué? La gente sigue sufriendo de esa manera y no puede superar todas estas dificultades. Es que el problema espiritual es la causa de todos los problemas. Esta es la verdad de la cual nos habla toda la Biblia. La Biblia nos habla de ese problema espiritual y de la respuesta de Dios a ese problema espiritual. Si vamos al libro de Isaías, en su capítulo 30 y versículo número 1, Isaías dice de esta manera, hablándole a Israel, dice: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Es que los pecados de Israel lo habían separado de Dios. De igual manera hoy el pecado del ser humano lo separa de Dios. ¿Y cuál es el pecado del ser humano? Es no reconocer al Hijo de Dios, no reconocer que Jesús es el Cristo. Eso lo confirma el Evangelio de Juan, capítulo número 14. El pecado del mundo es que no creen en ti. El pecado del mundo es que no creen en Cristo. Entonces tenemos que entender claramente que el problema espiritual es la causa de todos los problemas que el ser humano tiene. ¿Por qué hay tantos problemas? Es que hay un problema espiritual, es que hay una causa, hay una razón. Tenemos que ir a ese punto, porque si no resolvemos esa causa, entonces podremos estar cortando las ramas y las hojas, pero el árbol seguirá fuerte ahí. Entonces debemos encontrarnos con el Evangelio, debemos encontrarnos con el pacto. Cuando estamos separados de Dios, alguien más entonces viene a dirigir nuestra vida y entonces nos trae la aflicción. Nuestros planes, dice la Biblia, que se vuelven contrarios a los de Dios y no somos dirigidos por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de Satanás. Así de grave es el problema espiritual. La Biblia dice que así vivíamos nosotros en otro tiempo. Efesios 2:2 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Entonces, ¿a quién obedece la gente que no tiene el Evangelio? ¿A quién obedece la gente que está separada de Dios? Al diablo. Lo dice claramente aquí el líder de los poderes espirituales del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, de verdad, así de grave es el problema espiritual. Por favor, le vuelvo a insistir, no crea que a usted no le puede afectar este problema. Es que yo ya digo que Jesús es Cristo. ¿Le puede afectar? Es que yo ya tengo el Evangelio. ¿Le puede afectar? De verdad. Yo ya repito bien precisamente las lecciones de la Evangelización Mundial. ¿Le puede afectar? Por favor, no crea que a usted no le puede afectar este problema. Solo le pido que se dé cuenta de cuál es la causa de todos los problemas por los cuales la gente hoy sufre. Es el problema espiritual. No lo vea como algo simple. Pablo tenía el Evangelio y decía: este es el problema espiritual, pero solo con el Evangelio se podía mantener de pie. Es que necesitaba el Evangelio todos los días en su vida, y necesitaba permanecer en la palabra, necesitaba permanecer en el pacto para poder mantenerse de pie delante de Dios. El problema espiritual entonces es la causa de todos los demás problemas que la gente sufre. Esta es la causa real. Eso es lo que dice la Biblia. Y la misma Biblia dice que solo hay alguien que vino a solucionarlo. No es que hayan muchas personas, no es que alguien más poderoso haya venido, no, solo vino alguien a resolver ese problema y se trata de Jesús como el Cristo. Esta es la buena noticia de la cual nos habla toda la Biblia. Así que no se trata de Buda, no se trata de Mahoma, no se trata de José Smith, no se trata de Elena de White, no se trata de ningún apóstol hoy que es reconocido que se pueda estar divorciando, no se trata de un profeta reconocido que pueda dar profecías exactas, no, se trata de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De Él se trata todo este fundamento, que Él, solo Él, vino a resolver el problema espiritual. Solo Él, como Dios mismo, vino a resolver este problema espiritual que es la causa de todos los demás problemas. Así que necesitamos la luz del Evangelio. Esa luz del Evangelio es Jesús como el Cristo. No es otra cosa más. No es una historia. No son anécdotas de la historia del hombre. No son historias bíblicas ni siquiera. No, es el Evangelio. Es la luz, es la revelación, es la iluminación, es la claridad que necesitamos. Necesitamos esa luz del Evangelio. Y esa luz es Jesús, el Cristo solamente. Dice
Pablo en el pasaje que hemos leído. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús Cristo. La gloria de Dios que solamente la podemos encontrar en el rostro de Jesús Cristo. Y Romanos 3:23 dice que el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios. Es decir, no puede ver la gloria de Dios, pero ahora se nos ha revelado la luz. Y entonces podemos ver nuevamente la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesús Cristo. Y Pablo dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Es decir, esa luz está entrando a nuestra vida y nos está iluminando cada vez más. Nos está trayendo claridad. Pero debemos reconocer que no depende de nosotros, porque al final somos vasijas de barro, frágiles, nos quebramos, somos vulnerables y solamente nos puede sostener el Evangelio. Entonces esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Debemos entender claramente esto. Y para ello necesitamos creer correctamente el Evangelio. Por eso es importante creer correctamente. Creer en Jesús como el Cristo es creer que Dios ya está con nosotros. La gente dice, sí, Dios está conmigo, pero después dicen, ay, ojalá que Dios me ayude. O sea, ¿Dios está con ellos o no está con ellos? A la gente dice, Señor, toma el control. ¿Dios está con ellos o no está con ellos? Señor, yo quiero que Dios está con ellos o no está con ellos. ¿Ya está con nosotros o no está con nosotros? Entonces, si Dios ya está con nosotros, Satanás ya no nos dirige. Eso es obvio, ¿no? Si Dios ya está con nosotros, Satanás no nos va a dirigir. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Somos consolados por el Espíritu Santo. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Porque nosotros somos vasijas de barro que se rompen fácilmente. Entonces necesitamos que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, esté con nosotros todos los días. Dios mismo en el Espíritu Santo entró a nuestra vida. Así que esa luz está ahora dentro de nosotros. Dios ya está con nosotros. Pero resulta que la gente muchas veces no cree así, de esa manera. Entonces, resulta importante creer, pero creer correctamente lo que dice la Biblia. Porque si no entendemos y creemos correctamente en la obra de Cristo, vamos a fracasar en nuestra vida de fe. El Evangelio trata de lo que Cristo vino a hacer en la cruz y la resurrección. No se trata de otra cosa, mis amados hermanos y amigos. Se trata de ir a la cruz y entender el sacrificio redentor de Jesús como el Cristo, donde se cumplieron los oficios de rey, sacerdote y profeta para resolver el problema de Satanás, del pecado y de la separación del hombre con Dios. Este es el mensaje de toda la Biblia. En el Salmo 16, versículo 4 podemos leer: a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses, dice el Señor. Así que si la gente va detrás de otros dioses, olvidando al Dios verdadero, al único Dios verdadero, entonces se le van a multiplicar los problemas. Eso es lo que la Biblia dice. No es lo que yo pienso, es lo que la Biblia está diciendo. Entonces debemos volver al único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. No creer correctamente el mensaje de la Biblia, entonces hace que vayamos tras otros dioses. Podemos seguir una religión incluso, ¿verdad? Podemos buscar una tendencia espiritual, una plataforma espiritual como las que hoy hay, pero muchas de esas cosas en realidad no tienen el mensaje de la Biblia, no tienen el Evangelio. El profeta Jonás, en su capítulo 2 y versículo 8, escribió: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Es decir, no quieren esas misericordias en su vida. Entonces, ¿por qué la gente tiene problemas? Porque le dio la espalda a Dios. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas y no los entiende y no los sabe cómo resolver? Es porque están separados de Dios. Si Dios ya está con nosotros, entonces podemos encargarnos de la evangelización mundial, porque entendemos, al igual que Pablo, que los problemas no nos van a detener, aunque estén ahí, no nos van a detener para cumplir la voluntad de Dios. Así que nos vamos a encargar de hacer la evangelización mundial en nuestros días, preparando el retorno de Jesús como el Cristo.
Debemos creer que Dios ya está con nosotros entonces. ¿Y cómo es que Dios está con nosotros? Es a través de Jesús en Cristo. No es a través de alguna obra que yo pueda hacer, como algunos piensan. Es que si hago la evangelización mundial, entonces Dios está conmigo. Pero ¿será que es a través de una obra que yo tenga que encontrarme con Dios? No es ni siquiera la evangelización mundial. Es a través de Jesús como el Cristo. Es a través del Evangelio. Claro que si yo tengo el Evangelio, voy a obedecer y voy a cumplir la evangelización mundial en mis días. Entonces, de verdad yo no puedo hacer nada. Es Jesús el Cristo, el que está sentado en el trono. Es el que tiene el nombre sobre todo nombre. El que es el primero y el último. Es ante quien se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Incluso Él es el autor y consumador de la fe. La primera y la última letra, el alfa y la omega, el que era y el que es y el que será eternamente. Es Jesús el Cristo, no nosotros mismos. De Él trata el Evangelio. Entonces, de verdad, debemos encargarnos de cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra, que es la evangelización mundial. El salmista en el Salmo 23 lo deja muy claro. Él sabía que Dios estaba con él y entonces podía cumplir la voluntad de Dios en su tiempo. Y dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él sabía que no necesitaba nada más. Si tenía al Señor con él, lo tenía todo. Incluso él dice, en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Lo que el salmista está diciendo en el Salmo 23 es que se resuelve todo problema, se resuelve toda dificultad cuando estamos con Dios. Entonces necesitamos volver a Dios. Y quiero aclarar un poco más esto. El apóstol Pablo no decía que ya no había problemas. No, Pablo no estaba diciendo que ya no había problemas, sino que estaba diciendo que ya no son un problema. O sea, los problemas, las dificultades, las vicisitudes de la vida ya no son un problema para aquellos que tienen claro el Evangelio, para aquellos que han creído el Evangelio. Entonces en realidad ya no son un problema. Por todos lados nos presionan las dificultades, decía Pablo. No es que no tuvieran dificultades, las tenían. Pablo, el que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano con el Evangelio, de creer que Jesús es el Cristo, está diciendo, por todos lados nos presionan las dificultades. Parece que Pablo tenía algunas dificultades entonces, pero ¿cuál era la actitud de Pablo? ¿Cuál era la respuesta de Pablo ante todo esto? Dice, pero no nos aplastan. ¿Y por qué las dificultades no aplastaban a Pablo? ¿Por qué? Porque tenía el Evangelio. Luego también dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Es decir, muchas veces no miramos claro, nos quedamos asombrados de lo que pasa, pero de verdad no vamos a caer en la desesperación porque Dios ya está con nosotros. Entonces hoy la gente vive de esa manera. De verdad, a la gente la aplasta su dificultad. Y a la gente, cuando mira la incertidumbre de la vida, de verdad la gente se cae. Y cae en la desesperación. Hay mucha gente que ha caído en desesperación en este tiempo. ¿Y por qué es que sucede esto? Es porque no se han aferrado al Evangelio de la Biblia. El apóstol Pablo dice en el verso 9, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Es decir, no importa. Hay persecución. Está bien, pero nunca vamos a ser abandonados por Dios. Es que Dios ya está con nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Y cómo es que Pablo tenía esta fe y esta seguridad? Es que se había encontrado con la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se había aferrado a esta verdad, y entonces había dedicado toda su vida para cumplir la evangelización mundial. Y Pablo termina diciendo, somos derribados. Es posible que haya momentos en que Pablo se sintió en el suelo. Es posible que Pablo haya tenido que pasar dificultades. Bueno, en algunas ocasiones lo arrastraron por el suelo. Somos derribados. Otra vez casi lo mataron y lo golpearon hasta casi matarlo. Lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. 40 veces he recibido azotes de lo de mi nación, dice Pablo. Me he encontrado en peligro de salteadores, de ríos, de bandidos, de esto, de lo otro. He pasado hambre. He pasado naufragio. Pablo estaba diciendo, somos derribados. Pero aunque ha sucedido todo esto, dice Pablo,
No, somos destruidos. ¿Y cómo puede vivirse esta fe? Sencillamente con el Evangelio. Cuando nos aferramos al Evangelio, cuando de verdad creemos que Jesús es el Cristo y que en la obra de Él en la cruz y la resurrección se consumó todo. Entonces, aunque vengan todas estas dificultades, aunque venga toda esta perplejidad, aunque venga toda esta persecución, aunque venga y seamos derribados, aún ahí botados, aún ahí seremos levantados por el poder de Dios, porque el Evangelio es lo único que nos puede mantener de pie delante de Dios. Pablo entonces no está diciendo que no vendrán problemas o dificultades a la vida. Más bien dice que vendrán dificultades por todos lados. Está diciendo lo contrario. Van a venir problemas por todos lados, pero no nos podrán destruir. La Biblia dice que si alguno está pasando dificultades, que ore. Pablo tenía claro esto. Dice Santiago, alguien está pasando dificultades, que ore, que ore, que ore. Por eso Pablo sabía esto. Y en Filipenses Pablo escribió, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Pablo, Santiago, Pedro decían también, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, no es que no tuviesen dificultades. Habían dificultades, habían persecuciones, habían incertidumbre, había todo lo que hoy hay. Pero ¿cómo se mantuvieron de pie estos apóstoles del Señor? ¿Cómo es que se mantuvieron de pie? Solamente creyendo y aferrándose firmemente al Evangelio. Cristo había enseñado en Mateo 6:27 y les había dicho, ¿acaso con todas sus preocupaciones ustedes pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso si ustedes se preocupan más, entonces van a añadir un momento a su vida? Es que hay dificultades y entonces ustedes se van a preocupar por eso y entonces a preocuparse cada vez más y otra dificultad, más preocupación, más dificultad, más preocupación. Entonces la gente vive de esa manera y tiene más dificultad y más preocupación, más problemas, más preocupación, más problemas, más ansiedad y cae de esa manera en un estilo de vida. Pero Pablo está diciendo que debemos tener el Evangelio claro y Cristo está diciendo que acaso con sumar todas estas preocupaciones podemos añadir un momento más a nuestra vida. ¿Será que vamos a vivir mal si nos preocupamos? Y entonces, ¿por qué la gente vive preocupada? ¿Por qué los que dicen creer que Jesús es el Cristo viven preocupados? ¿Por qué no pueden llevar al altar y presentar todo esto delante del Señor y vivir libremente con el Evangelio, aferrado a la verdad de que Jesús es el Cristo? Porque la gente no puede vivir con esa fe. Y entonces de aquí surge la pregunta, ¿por qué tenemos tantos problemas? Y entonces pasan toda su vida, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tantos problemas, Señor? ¿Por qué no se resuelven estos problemas, Señor? En realidad, esta no es la pregunta que debemos resolver, sino cómo se resuelven todos estos problemas. ¿Cómo puedo resolver todos estos problemas? ¿Habrá alguna respuesta de parte de Dios para resolver todos los problemas de la vida? Claro que sí, el Evangelio. Cuando venimos a creer que Jesús es el Cristo y nos paramos frente a la cruz del Calvario y reconocemos la obra, que para muchos es locura, para otros es necedad, para otros una tontería, pero para nosotros es el poder de Dios reflejado en Jesús como el Cristo. Entonces, cuando nos aferramos al Evangelio, es que podemos trascender todas las cuestiones de esta vida. ¿Cómo debo vivir mi vida de fe entonces? Si yo digo que creo en el Evangelio, si yo digo creer que Jesús es el Cristo, entonces cuando llegamos a vivir creyendo que Dios ya está con nosotros, en realidad nuestros problemas ya no son un problema. No es que no estén allí están, pero ya no son un problema. Aunque estén allí frente a nosotros, esto no importa, es que Dios ya está con nosotros, Dios ya está frente a nosotros. Entonces Dios nos va a sostener, Dios nos va a dar la salida, Él nos va a guiar con su palabra y con su Santo Espíritu. El salmista sabía esto y creía firmemente esto. En el Salmo 73 y versículo 26 escribió, puede fallarme la salud. Mucha gente hoy se preocupa por su salud, pero el salmista dice, puede fallarme la salud. O sea, no hay problema, puede fallarme. Me puede alcanzar, me puede pasar. Y luego dice, y puede debilitarse mi espíritu. Claro,
se puede caer en desánimo, se puede caer en algún momento en un estado de eso donde tu espíritu se ha agobiado. Claro, Pablo decía derribado, pero no destruido. Claro que sí. Puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu. Pero ¿qué decía el salmista? Pero Dios, este es el pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre, Él está conmigo para siempre. Es que Dios ya está conmigo, es lo que el salmista está diciendo. Entonces yo pregunto, ¿cómo debemos vivir nuestra vida de fe entonces? Si Dios ya está con nosotros, ¿cómo debe ser nuestra vida de fe? ¿Cómo deben vivir los que creen el Evangelio? ¿Cómo deben vivir los que creen que Jesús es el Cristo en este tiempo? ¿Cómo deben vivir su fe? No es que ya no voy a tener problemas. No es que ya no voy a ver ningún problema en mi vida. No. Es más, Pablo dice, nos rodean las dificultades. Nos rodean las dificultades, pero no nos aplastan. Esto es lo que Pablo está diciendo. Es que aunque me falle la salud, aunque me fallen mis fuerzas, aunque mi espíritu se debilite, Dios sigue siendo el que me sostiene. Dios sigue siendo el que está conmigo, no el domingo, sino para siempre, dice la Biblia. Esto es lo que Pablo decía. Así que el problema ya no es problema, aunque esté allí. Ya no es problema, aunque esté allí. No dice que no lo vamos a ver, es que está allí, pero ya no me destruye, ya no me aplasta, ya no me lleva a la desesperación, de verdad. Aunque seamos perseguidos por tantas dificultades. Entonces, si yo puedo vivir esta fe, en lugar de enfocar mi vida en resolver los problemas de esta vida, en lugar de enfocarme en resolver todas las dificultades que Satanás me pone a mi alrededor, en lugar de resolver todos los problemas que Satanás me está poniendo a diario, en lugar de todo esto, yo me enfoco en una sola cosa. Yo me enfoco en el pacto, en cumplir ese pacto que Dios me ha dado. Yo me enfoco en obedecer su palabra y cumplir la evangelización mundial en nuestros días, sabiendo que Cristo viene pronto y cuando Él venga se resuelve absolutamente todo y aún esos problemas se van a desvanecer. Hoy están ahí, pero no me destruyen. Pero cuando Cristo venga, se van a desvanecer. Entonces, mis amados hermanos, debemos vivir nuestra fe de esta manera. Esto significa Emmanuel. Esto significa vivir en Emmanuel. ¿Y por qué debemos vivir en Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, si podemos vivir en Emmanuel, en esa fe, Emmanuel, creyendo que Dios ya está con nosotros, entonces solo nos queda una cosa por hacer. Nos queda un objetivo, nos queda una conclusión, nos queda un propósito de vida. Es cumplir la evangelización mundial. Y esto es caminar con la fe maranata, creyendo que Cristo viene. Maranata, Cristo viene, el Señor viene. Entonces podemos vivir en Emmanuel para cumplir la fe maranata, preparando el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Yo me he puesto a pensar en Juan el Bautista, cómo Dios preparó a Juan el Bautista después de 400 años de no hablar nada. Se levanta Juan el Bautista, ¿y qué es el mensaje que Juan trae? Es preparar el camino del Señor. Igual a nosotros, Dios nos dio el Evangelio para preparar el camino del Señor. Somos los chofares, somos las trompetas que están sonando. Este es el tiempo de las trompetas. En el mundo se está sonando el Evangelio, porque llega el día de la expiación, el día de Cristo viene pronto y debemos volver al pacto, debemos volver a la palabra del Señor. Entonces, esto es vivir la fe maranata. Mateo capítulo 6, versos 32 al 34 dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, ¿cómo debemos vivir nuestra fe? Cristo enseñó que no nos angustiemos, que no caigamos en ansiedad, sino que aprendamos a descansar en el Evangelio, aprendamos a reposar en el Evangelio. Y ese Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Es que si tengo a Jesús el Cristo en mi vida, entonces Dios ya está conmigo. Emmanuel ya se cumplió en mi vida. El Espíritu Santo ya está en mi vida para guiarme toda la verdad. Y entonces cuando yo necesite ser consolado, porque lo puedo necesitar, como Pablo dice, derribado, pero no destruido. Cuando necesite que alguien me levante, me va a levantar. El Espíritu Santo va a estar conmigo. Dios mismo me va a fortalecer. Así que ya tengo todo lo que necesito. Mi problema ya no es problema.
He aprendido que las cosas que se ven son temporales, claro que sí, y van a pasar, son momentáneas y van a pasar, pero las que no se ven son eternas. Concluyo esta mañana diciéndoles que Jesús es el Cristo. Entonces debemos aferrarnos a esta fe. ¿Por qué seguir apartados? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué mejor no nos volvemos de todo corazón a Dios y obedecemos su pacto, su palabra? El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones diciendo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Yo te invito a que volvamos al Señor de todo corazón y que delante de Él dejemos todo aquello que estorba nuestra vida. No importa si hay dificultades, no importa si hay perplejidades en la vida, no importa si hay persecución, incluso podríamos hasta ser derribados, pero nos levantaremos con el Evangelio. Entonces quiero dejar en tu corazón, para finalizar, Deuteronomio 32, 39, que dice: miren, ahora yo mismo soy Dios. Él mismo está diciendo: yo soy Dios. Mírenme, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Entonces Dios hace como Él quiere. Nosotros solo tenemos que alinearnos a cumplir su voluntad sobre la tierra, que es cumplir la evangelización mundial en nuestros días, y así de esa manera preparar el camino del Señor. Te invito a que permanezcamos en esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo. Bendigo tu vida y vamos a finalizar orando en esta mañana. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender claramente que tú estás con nosotros. Y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Como dice Pablo, ¿quién podrá contra nosotros? Señor del cielo, en realidad ninguna dificultad nos va a detener para pregonar que Jesús es el Cristo. No importa, Señor, aunque haya incertidumbre en esta vida, seguiremos proclamando que Jesús es el Cristo, porque esa es la verdad. No importa, Señor, si hay persecución a través de la pandemia o a través de otras cosas, Señor, seguiremos proclamando que Jesús es el Cristo. No importa, Señor, si aún somos afectados y somos derribados, Señor, no nos van a destruir y seguiremos proclamando hasta el último día de nuestra vida que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, danos esa fe para que podamos proclamar esta verdad en todas las naciones de la tierra. Señor del cielo, abre, Señor, las puertas del evangelismo sobre cada nación de Latinoamérica, Padre, para que se pueda reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro, Señor, en esta mañana por cada discípulo, Padre. Quita todo estorbo de su mente, de su corazón, de su alma, de su espíritu, Señor, y ha de caminar en la verdad de la fe, Emmanuel, y la fe maranata, Padre eterno. Oro, Señor, para que Satanás suelte, Señor, el entendimiento, Padre, de estos discípulos que han sido confundidos, Señor del cielo. Padre, oro por ellos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oro todo, Señor. Señor bendito, invoco el nombre tuyo, Señor, sobre tu pueblo esta mañana, a través, Señor, de levantar mis manos delante de ti e invocar tu nombre a través de la oración sacerdotal que dice: mi amado hermano, familia, Dios te bendiga en esta mañana. Que el Señor esté contigo en todo momento. Oro, Señor, en esta mañana, invocando tu nombre con esta oración sacerdotal. Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tus pasos, que el Señor dé su shalom todos los días de tu vida, que Él tenga misericordia de ti, alzando su mirada sobre tu cabeza, y que te bendiga todos los días para que podamos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Oro, Señor, para que se levanten los discípulos con esta fe y con esta bendición de proclamar en el mundo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Maranata, bendiciones.